Caracterización de un sistema de control para la automatización de procesos. Lo primero que debemos comprender es que para poder lograr la automatización de un proceso, la idea es ver al proceso como un sistema productivo. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Caracterización de un sistema de control para automatización de procesos. Debemos comprender que para concebir un sistema de control de automatización de procesos, lo primero es entender que un proceso es un sistema de producción. Y para eso entonces debemos entender los conceptos de sistema. Un sistema es un conjunto de elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Este tipo de conceptos los vamos a estar repitiendo a lo largo de esta presentación para que se nos quede claramente los conceptos que vamos a estar manejando. Un sistema productivo es aquel sistema que se encarga de la estructura que agiliza la descripción, el planteamiento de un proceso industrial. Todos los procesos tienen una estructura básica, esto es, entrada, proceso o transformación y salida. Esa estructura es fundamental en todos los procesos y es parte de lo que forma el sistema. Los sistemas funcionan igual, entradas, procesos y salidas. Las entradas pueden ser materia prima, recursos, información. Los recursos los podemos identificar como humanos, técnicos, financieros. La información la podemos identificar como el cliente, los proveedores, las competencias, ¿sí? Vamos a analizarlo más adelantito. Y podemos ver que en la transformación, ¿sí?, los procesos pueden ser uno o varios. Proceso 1, proceso 2, proceso 2, proceso 3. Probablemente el proceso 3 dependa del proceso 2 y el proceso 2 dependa del proceso 1. Porque el proceso 1 haga un cambio intermedio en la materia prima, lo entregue al proceso 2 con ese cambio intermedio, haga otro cambio intermedio para entregarlo al proceso 3 y así sucesivamente el número de procesos necesarios o de subprocesos. Los procesos operativos tienen que ver directamente con el valor. Por ejemplo, las compras, la realización, los inventarios, la distribución. Los procesos de soporte ayudan a realizar las operaciones, pero no agregan valor en sí. Por ejemplo, los recursos humanos, el presupuesto y el mantenimiento. No va a agregar valor, pero va a preparar el proceso productivo para agregar valor a la materia prima. Las salidas, decíamos que la podemos identificar como producto, que puede ser un bien, un servicio o una idea. Las ideas se venden, los servicios se venden y los bienes también se venden. Los beneficios que podemos lograr con una salida en un proceso productivo son la utilidad, la rentabilidad, el valor de la marca. Los elementos de un sistema productivo son insumos de elementos utilizados para realizar la producción de un bien, ¿sí?, o prestar un servicio. La maquinaria que podemos tener ahí son las herramientas utilizadas por las organizaciones para transformar la materia prima en producto terminado. Los recursos humanos son las personas que planifican, organizan, ejecutan y monitorean el proceso productivo. La caracterización de los sistemas productivos la vamos a lograr entendiendo que tenemos los inputs, que son factores de producción, que pueden ser la mano de obra, la tecnología, la materia prima, la maquinaria, la energía que se invierte en los procesos, las instalaciones que también sufren deterioro y desgaste, la información, ¿sí?, que se utiliza para poder lograr estos procesos,
y el dinero, las finanzas que se van a invertir para poder lograr este proceso productivo y agregarle al input un valor agregado que nos va a permitir llevar a cabo este valor a través de la transformación. El diseño y planificación del funcionamiento y control nos lleva a la transformación. Esta transformación es una técnica económica de forma eficaz y nos da un valor agregado. Este valor agregado nos lleva a productos acabados o productos de acabado intermedio, vamos a decir. Y son bienes, materiales, servicios, residuos, etc. Que son las salidas, algunas tangibles y otras intangibles. Como el servicio, pues no es un bien intangible. Por ejemplo, una mesa de madera que se produzca en una fábrica, pues sí es un bien tangible. Bueno, entonces aquí tenemos un valor 1 que siempre va a ser menor que el valor 2 porque se va añadiendo un valor a través del proceso. El conjunto de elementos materiales y conceptuales que realizan la transformación, pues es lo que nos va a generar ese proceso, ¿sí? Esto lo manejó precisamente Medina, León, Noriega, Rivera y Pérez Navarro en el 2001. ¿Qué es la caracterización según la Real Academia de la Lengua Española? La caracterización es determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás. Entonces, caracterizar es distinguir algo con respecto a otras cosas. Dicho de un autor, no, sí, era un actor. Representar su papel como actor, ojo, sí es de actor, con la verdad y la fuerza de expresión necesarias para reconocer al personaje representado. O sea, está identificando al personaje por una caracterización que está haciendo. También dicho de un actor, el pintarse de la cara o vestirse conforme al tipo o figura que ha de representar es parte de la caracterización. Existen entonces diferentes herramientas para la caracterización de los sistemas. La propuesta, por ejemplo, de Fernández Sánchez en 1993 son 13 variables que responden a exigencias actuales en la gestión de las organizaciones, y estas son las siguientes. Primero, el límite o frontera. ¿De dónde a dónde voy a abarcar en este proceso? El medio o entorno. ¿En qué ámbito está inmerso mi proceso productivo? El análisis estratégico. ¿Cuál es la forma de operación que conviene para dicho proceso? La cartera de productor y servicios. ¿Cuál es, a qué mercado va dirigido el producto o servicio que estoy ofreciendo? El estudio de procesos organizacionales. La organización va a determinar una logística de operación dentro de cada uno de los procesos. Tenemos que analizarlo, tenemos que estudiarlo. La transformación. ¿Qué cambios estoy buscando entre la materia prima recibida y el producto terminal que estoy buscando obtener? Para todo esto también se tiene que tomar en cuenta los recursos. ¿Qué recursos se tienen? ¿Con cuántos recursos contamos? ¿Y qué recursos requiere el proceso que estoy planteando? Los resultados. ¿Qué resultado estoy obteniendo? ¿Hay posibilidades de mejorar? ¿Cómo logro esta mejora? La retroalimentación y control. Si estoy obteniendo un proceso que no cumple con las especificaciones que yo mismo impuse en ese proceso, debo de retroalimentar para lograr un control más efectivo que me permita realmente lograr los estándares mínimos que se fijaron para dicho proceso. La estabilidad. Si ya logré obtener el proceso con las condiciones y características que me interesan conservar, entonces lo que debemos hacer es mantener esa estabilidad productiva para lograr una estabilidad también de producción real. La flexibilidad. ¿Qué factores
pueden ser flexibles, que pueda cambiar, que pueda lograr para que mi proceso no sufra afectaciones graves y que pueda seguir con un sistema productivo. Tengo que tener identificado qué sí puedo y qué no puedo cambiar en un momento dado para lograr esas estructuras de producción. La inercia. ¿Qué es la inercia? Esa forma de operar que nos lleva a querer seguir con esa misma forma siempre, a pesar de que a lo mejor hayamos encontrado algún error y que hayamos retroalimentado para corregir el error, pero la inercia nos va a empujar a seguir tal vez cometiendo el error. Tenemos que tener cuidado y romper con eso si fuera necesario. Y la jerarquía. El nivel jerárquico de los procesos es fundamental y tiene que respetarse para lograr los objetivos que se están planteando. Por otro lado, si nosotros estamos manejando ese sistema, podemos tener el inicio, el paro, los sensores de presencia, algún calentador, o sea, depende del proceso que vayamos a llevar a cabo. Aquí, por ejemplo, tenemos que un producto entra a través de una puerta, recibe una temperatura que va a provocar un cambio en él, sale de y se va a obtener acá unas condiciones específicas ya con un producto tratado diferente. ¿Sí? Esto pues nos va a llevar a través de una banda transportadora que debe de tener un control, ¿sí? Y tiene el accionador necesario para poder llevar a cabo este proceso. Ese es un proceso muy sencillito, muy simple, y vean que cualquier proceso de transformación se puede, vamos a decir, diseñar para lograr una estructura que pueda repetirse constantemente. Para eso es la definición de un proceso. La lógica de control deseada se expresa en un pseudocódigo y normalmente es un algoritmo que va explicando paso a paso y que después se va a transformar en un diagrama de flujo y si es posible se va a programar para tener un control automatizado del proceso y reducir los errores del factor humano. 1. La operación se inicia cuando se oprime el botón Start. Cuando se oprime el botón Stop se detiene el ciclo. Se acabó, hasta ahí. 2. El PLC, control lógico programable o cualquier sistema de control que vaya a utilizarse, abre las puertas, en este caso era un horno, y espera hasta que los interruptores de abrir la puerta están en on. 3. Después el motor se arranca. El motor se detiene cuando el sensor de presencia de la parte que se está sensando está en on. Entonces hay que tener cuidado, esa es una forma de control para continuar o para detenerse. 4. Se cierra la puerta del horno, si no se va a estar desperdiciando ese calor. 5. El control lógico programable controla la salida del calentador con base en el rango de temperatura deseado, preprogramado y en la realimentación del sensor de temperatura. Por ejemplo, aquí podemos hablar de que pongo masa en un molde, lo meto, por ejemplo, para una especie de cubilete, lo meto al horno para que reciba la temperatura necesaria y el tiempo necesario y después lo saco. Fabricación tipo, por ejemplo, lo que se conoce como pan chino, que es un proceso productivo rápido en un horno eléctrico o de gas, pero de proceso rápido. Bueno, ese sería un ejemplo. El control on-off del calentador implementa una función de histéresis, así se le llama, para poder tener ese control de temperaturas. Al inicio, el calentador se enciende y se mantiene encendido hasta que se alcance el límite superior de la temperatura. Después se apaga y se mantiene apagado hasta que disminuye al límite inferior que se le permite y se vuelve a encender para que se mantenga el ciclo continuo de mantención de temperatura. 6. Después que la temperatura del horno está dentro del rango deseado, se inicia el temporizador y el control de temperatura continúa durante una cantidad de tiempo específica, por ejemplo, 2 minutos. 7. Cuando el tiempo de calentamiento expira, el calentador se apaga. 8. Se repite y se inicia el paso cada vez que entra un molde para su proceso. Ese proceso que le da valor agregado al producto que estoy transformando
es precisamente un control de proceso y que puede ser automatizado a través de un sistema, un PLC, control lógico programable o cualquier otro sistema que pueda controlar puertas, bandas, temperaturas en el horno, etc. Los sistemas de control para la automatización realizan operaciones de mando con verificación y en algunos casos, según cuáles sean sus características de los sistemas de regulación, en los sistemas la señal de salida puede operar o no sobre el funcionamiento del sistema. Por esa diferencia entre los dos sistemas diferentes, se conocen como sistemas de lazo abierto o como sistemas de lazo cerrado. Siendo los de lazo abierto los que tienen intercambio con el medio ambiente y los de lazo cerrado aquellos que no tienen ese intercambio como tal y que no existe una variación. En el de lazo abierto podemos lograr un control externo y en el otro es un control cerrado. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. El sistema de control de lazo abierto para automatización son aquellos en los que la señal de salida no afecta el funcionamiento del sistema total y su estructura se basa en 6 etapas fundamentales. La primera etapa es la señal de mando que da el inicio de funcionamiento del sistema. La segunda etapa es la unidad de control. Esto es, se basa en los traductores capaces de, valga la redundancia, traducir o interpretar la señal de inicio del sistema para establecer los parámetros de operación de entrada para el sistema. La tercera etapa es la entrada, precisamente. Es la señal producida por el transductor que se interpreta por el sistema y lo hace funcionar. Es cuando entra el sistema en operación. La cuarta es la unidad operativa o dinámica. Es el control del proceso, ¿sí? El control del progreso del proceso. La quinta es la salida. Es un resultado del funcionamiento del sistema y puede tratarse de información de un subproceso o de un producto terminado. Depende de si es un subproceso o si es el proceso completo hasta llegar al producto terminado. Y la 6 es el regulador de control, que es el dispositivo que se encarga solamente de regular la velocidad del proceso. No manda ninguna señal de retroalimentación, sino que todo lo que hace es que recibe materia prima, genera un proceso de transformación de la materia prima y entrega un producto terminado. No tiene ninguna actividad de retroalimentación. Por otro lado, los sistemas de control de lazo cerrado, que es diferente, ¿sí?, para la automatización, son aquellos en los que se produce un proceso de realimentación o de retroalimentación. Es decir, que son capaces de modificar la señal de entrada en función de la señal de salida. La toma de decisiones no depende solo de la entrada, sino también de la salida. Esto es, si yo tengo la entrada de materia prima, la generación de un proceso de transformación de esta materia prima para la salida de un producto terminado, antes de sacarlo, primero hago una evaluación, censo las características que tiene. Si esto cumple con las especificaciones que se habían dado, entonces este sensor va a generar una actuación que va a modificar el proceso para la corrección de esto y se pueda lograr un proceso de producto terminado. Y por otro lado, tengo un sistema de control para automatización y tengo los sistemas de control para la automatización que realizan operaciones de mando con verificación y en algunos casos, según cuáles sean las características de los sistemas de regulación. En los sistemas la señal de salida puede operar o no sobre el funcionamiento del sistema. ¿Sí? Por esto se diferencia entre los sistemas que son diferentes. El de lazo abierto, que no toma en cuenta la salida,
y el de lazo cerrado que sí toma en cuenta la salida. La estructura básica de un sistema de automatización entonces lo podemos entender de la siguiente manera: entradas, actuadores que modifican algo de esta materia prima, los sistemas industriales conformados por los procesos industriales y maquinaria, sensores que van a determinar si se cumplió o no con las características. Si sí se cumplió con las características, genero una salida, es un producto terminado o un producto intermedio. Si los sensores me indican que no hubo el control realmente, que no hubo un proceso que cumpla con las especificaciones solicitadas, se hacen modificaciones por medio de controladores para que se maneje una magnitud de referencia que va a cambiar los sistemas de entrada, el control de entrada, para que los actuadores puedan actuar correctamente sobre el sistema de control industrial. Y esto sería un sistema de lazo cerrado. La estructura básica del sistema automatizado nos indica que existe la parte operativa que actúa directamente sobre el proceso. También tenemos los dispositivos de hardware y software que hacen que el proceso realice la operación deseada. Por otro lado, tenemos el mando de todos los dispositivos de control. Estos pueden ser controladores lógicos programables o cualquier control digital programable, que realizan las acciones de control en conjunto con los actuadores para la automatización de los procesos. Los sistemas automatizados tienen como objetivo proporcionar una visión completa del proceso y determinar el mejor método para realizarlo. Permite detectar la asignación errónea de recursos o las fallas en el proceso para que el sistema de control sea capaz, sea eficaz. Debe escribir todos los aspectos, ¿sí? Debe describir todos los aspectos del ciclo de vida del sistema, abarcando los conceptos involucrados en el proceso. El sistema de automatización debe incorporar distintas visiones que describan por completo el proceso productivo, así como la conexión existente con otros procesos. Los sistemas de automatización deben ser independientes a las tecnologías existentes y deben ser sistemas abiertos a la estandarización, evitando en lo posible la arquitectura cerrada. Los sistemas de automatización de control resultan útiles solo para los procesos industriales. Sin embargo, también contribuyen a mejorar la calidad de vida en el manejo de edificios inteligentes, regulación térmica, regulación de humedad, control de ascenso y descenso por elevadores, etc. La estructura de los sistemas de automatización nos lleva a una realimentación, una retroalimentación, sensores y actuadores, que son los componentes fundamentales de este sistema. La retroalimentación, por otro lado, ¿sí? La retroalimentación es el proceso por el cual se analiza la información de salida de un sistema y de esta manera se modifica o no la entrada, y así regulamos el proceso de entrada precisamente. Mediante los sensores se determinan características de una salida y se compara con parámetros previamente establecidos. Si las condiciones deseadas se cumplen, se mantiene el control, y si no, entonces se modifican para obtener otras condiciones en la salida del proceso. Los sensores. ¿Qué son los sensores para poder hablar de los sistemas? Son instrumentos de medición
que permiten determinar valores o magnitudes específicas y vamos, determinadas para cada subproceso o proceso en una línea de proceso. Detectan e indican los valores extremos e intermedios como la intensidad de luz, los sonidos, la temperatura del ambiente, la humedad, etcétera, ¿no? Se clasifican en sensores mecánicos para medir cantidades como posición, velocidad, masa, presión, fuerza, vibración. Sensores eléctricos para medir voltaje, corriente y cargas eléctricas. Sensores magnéticos para medir campo, flujo y permeabilidad magnética. Sensores térmicos para medir temperatura, flujo, conectividad y calor específico. Los actuadores son dispositivos capaces de transformar una energía en una activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso de automatización. Reciben las órdenes de reguladores o controladores y en función de ellas generan la orden para activar un elemento final de control. Por ejemplo, los más utilizados son actuadores eléctricos o electrónicos, actuadores hidráulicos, actuadores neumáticos, ¿sí? Son los principales. Los actuadores más comunes podemos encontrar en la industria los cilindros neumáticos. Esos cilindros neumáticos realizan los movimientos lineales normalmente. Los motores, que son actuadores de giro, ¿sí? Pueden ser neumáticos o hidráulicos y también eléctricos, obviamente. Realizan movimientos de giro por medio de energía, que puede ser, en este caso, de los que está mencionando, hidráulica o neumática. También existen los de energía eléctrica, ¿no? Las válvulas las hay de mando directo, motorizadas, electroneumáticas, regulan el caudal, por ejemplo, de los gases y los líquidos. También existen las resistencias calefactoras que se emplean para calentar, ¿sí? Para mantener ciertas temperaturas. Los motores eléctricos que habíamos mencionado arriba como motores, pero que son los motores eléctricos los más usados y son de inducción, de inducción o de corriente continua, sin escobillas, de paso a paso. Existen muchos tipos, incluso motorreductores, bombas, compresores y ventiladores, movidos generalmente por motores eléctricos de inducción. Sistema SCADA. Bien, el sistema SCADA es un sistema de automatización que nos permite precisamente lograr la automatización digital de cualquier proceso. Es una aplicación o conjunto de aplicaciones, ¿sí?, de software especialmente diseñadas para funcionar sobre ordenadores de control de producción con acceso a la planta mediante la comunicación digital con instrumentos y actuadores e interfaces gráfica de alto nivel para el operador. Estos sistemas cuentan ya con pantallas táctiles, ratones, cursores, lápices ópticos, etc. Todo sistema debe tener una arquitectura abierta. Se recomienda que sea abierta, porque si fuera una arquitectura cerrada, tendríamos siempre que utilizar componentes del mismo fabricante con las mismas características, y eso nos provocaría que incluso una línea pudiera no ser que pueda crecer. Es decir, debe permitir su crecimiento, entonces debe ser una arquitectura abierta. Debe permitir su expansión, así como debe de poder adecuarse a las necesidades futuras de los procesos de la planta. Debe comunicarse con total facilidad y de forma transparente para el usuario con el equipo de la planta, con los controladores, los drivers.
y con el resto de la empresa, con el acceso de redes a redes locales y a la gestión, porque también puede servir el sistema SCADA de control de procesos, puede servir precisamente como fuente de información para la toma de decisiones. Los programas deben ser sencillos de instalar, sin excesivas exigencias y fáciles de utilizar, con interfaces amables con el usuario. Por ejemplo, sonidos de alertas, imágenes, pantallas táctiles, etc. Las funciones principales del MTU son los dos componentes principales que puede tener el sistema SCADA, que es el MTU o unidad de trabajo maestra, por ejemplo, o RTU, unidad de trabajo remota, que son los componentes que se controlan en el campo, como puede ser válvulas, ¿sí? Sensores, actuadores, sensores de temperatura, por ejemplo, etc. Y los RTUs le transmiten al MTU la información. También el MTU les manda a los RTUs información, pero para control, para que cambien alguna estructura. Les transmite consignas, el MTU le transmite consignas siguiendo usualmente un esquema del tipo maestro-esclavo, donde el MTU es el maestro y el RTU es el esclavo. Estas formas actúa como una interfaz del operador, incluyendo la presentación de información de variables en tiempo real, la administración de alarmas y la recolección y presentación de información histórica, que se guarda en archivos especializados de tipo log, de tipo logueo. Puede ejecutar software especializado que cumple funciones específicas asociadas a los procesos supervisados por SCADA. SCADA es el sistema de control, precisamente, de automatización, ¿sí? Sistema de control de automatización digital. Por ejemplo, el software para la detección de pérdidas en un oleoducto, bueno, pues ahí es donde se puede meter sensores para determinar esas pérdidas, caída de presión y cosas así. También tenemos ordenadores remotos, que son precisamente los RTUs, que significan Remote Terminal Unity, unidad terminal remota. Es una unidad de trabajo remoto. Estos ordenadores están situados en los nodos estratégicos del sistema, gestionando y controlando las subestaciones, y reciben las señales de los sensores de campo y comandan los elementos finales de control, ¿sí? Ejecutando el software de aplicación SCADA, el software de aplicación de control digital. La red de comunicación, este es el nivel que gestiona la información que los instrumentos de campo envían a la red de ordenadores desde el sistema. Por ejemplo, el tipo de bus, o sea, el tipo de canal de comunicación utilizado en las comunicaciones puede ser muy variable, según las necesidades del sistema y del software escogido para su implementación en el sistema SCADA. Incluso también dependiendo de las características de los RTUs y del MTU, que pueden incluso variar desde comunicación alámbrica básica, fibra óptica o incluso inalámbricas, ya que no todos los software ni los instrumentos de campo, como un PLC, un control lógico programable, puede trabajar con todos los tipos de comunicaciones. Habrá algunos que trabajen o no con una comunicación inalámbrica, otros que trabajen o no con una comunicación por fibra óptica, otros que trabajen o no con una comunicación por Ethernet o par trenzado, otros que trabajen o no con una comunicación tipo BNC por cable coaxial. Entonces ya va a depender de las características de los equipos que se vayan a conectar y del software de control. Y los instrumentos de campo son todos aquellos que permiten realizar tanto la automatización o control de los sistemas PLC, controladores de proceso industrial y actuadores en general, como los que se encargan de la capacitación de información y del sistema, que son sensores y alarmas para poder identificar errores. Bien, cuando estábamos hablando de lo que es el sistema de control e instrumentación de campo, podemos encontrar ejemplos como este.
en el cual tenemos la fabricación de un jarabe. Este jarabe va a ser controlado para incluso su fabricación en cuanto a el agitado, en las condiciones de temperatura, las condiciones en que tiene que incorporarse con la cantidad de azúcar, de agua, para poder generar acá la mezcla con los saborizantes y una mezcla de sabores que puedo estar trabajando para lo que es la producción de un refresco específico, ¿sí? Y vamos, esto nos va a llevar a incorporación de ciertas temperaturas para evitar caramelización y demás, la pasteurización y el producto terminado para su envase. Cada uno de los actuadores, válvulas, motores, controladores de temperatura, mediciones de nivel y demás, todo se debe de estar bajo control automático. ¿Cuáles son los criterios que deben utilizarse para el control automatizado? Pues es que facilita la facilidad de la integración de los procesos. La redundancia múltiple, o sea que tenemos muchas formas redundantes de operación que nos conviene automatizar porque se están llevando a cabo constantemente. Las herramientas de gestión. ¿Qué herramientas tengo para poder tomar decisiones? La supervisión y control de los procesos. La adquisición de los datos en los procesos que se observan. Para garantizar la seguridad de los datos y acceso. Y la posibilidad de la programación numérica. Estas serían las formas en las que puedo estar trabajando. También tenemos que tener en cuenta que existen interfaces gráficas que me permiten ver la operación, el funcionamiento de los procesos. Provisionan al ordenador funciones de control y supervisión de la planta. Permiten el almacenamiento de procesos de datos. También puede seleccionar los datos capturados en intervalos periódicos para la presentación de estadísticas, análisis de calidad o mantenimiento y que nos ayudan en la toma de decisiones. ¿Cuáles son las funciones específicas para la transmisión y distribución de los sistemas SCADA? Pues que tienen que tener una estimación y manejo del flujo, el despacho de carga y control automático, la simulación y operación de los sistemas, la supervisión remota de las instalaciones, el proceso de información y presentación de gráficos, la generación de reportes y la presentación de alarmas. Esto nos lleva a la automatización de todos los procesos o de cada subproceso por la presentación digital de los datos necesarios de cada uno de estos para la automatización de las plantas completas. Para eso se ocupa entonces el sistema SCADA. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.